Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que ven el video. Nosotros somos el equipo que nos toca el primer tema a exponer, que es el señales restrictivas. Los integrantes somos López, Clemente, Cristian Iván y un servidor, Guzmán Alicia Bría. Bueno, iniciando el tema, empezamos por definiendo qué son las señales restrictivas, que por sus siglas es CR. Dice que tiene por objeto indicar al usuario sobre la existencia de las limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. Esto nos dice que tenemos un límite de uso sobre la carretera, la cual no podemos ingresar o hacer cosas. También dice que las señales restrictivas están constituidas por un tablero principal que contiene un pictograma y leyenda, y de ser necesario un tablero adicional que especifique las condiciones particulares a la indicación que se pretende transmitir. Bueno, por consiguiente nos habla sobre la forma de los tableros, ¿no? De los tableros de las señales restrictivas y sus tableros adicionales, como lo comentamos anteriormente, nos dice que estas señales restrictivas son cuadrados con las esquinas redondeadas. Hay excepciones como son la señal del CR-6 alto, señal CR-7 seda de paso, señal CR-37 sentido de circulación. Estos no cumplen con lo mencionado. Ahora vamos con tableros adicionales de las señales, tamaño de los tableros y de las señales. Aquí a continuación está un cuadro la cual tiene la clasificación de tamaño de la señal, que está en centímetros, y luego está el uso, que el uso está dividido en tipo de carretera y tipo de vialidad urbana, ¿no? Acá nos dice que la podemos encontrar en medidas de 61 por 61, y esta nos dice que en tipo de carretera no se deben de usar, más en cambio en tipo de vialidad urbana se utilizan cuando existan limitaciones de espacio en vías secundarias. Ahora, en el 71 por 71 centímetros, en carretera con un carril por sentido de circulación con ancho de arroyo vial hasta 6.5 metros, mientras en la vialidad urbana se ocupan en vías secundarias. En la de 86 por 86, en la carretera, se utiliza un carril por sentido de circulación con o sin carril adicional para el rebase con ancho de arroyo vial mayor a 6.5 metros. Y en la vialidad urbana solo se ocupan en arterias principales. Ahora, en el de 117 por 117, en la carretera de dos o más carriles por sentido de circulación, mientras que las urbanas solo se ocupan en vías de circulación continua. En alto, que la que está de 30 centímetros por lado, solo la ocupamos, acá es una excepción, acá sí la podemos ocupar en tipo de carretera y en la vialidad urbana, como es el mismo caso en la de seda al paso, que es de 85 centímetros por lado, mientras que el sentido de circulación de 61 por 20 centímetros deben usarse en carreteras ni en urbanos. Y ahora en el sentido de circulación de 91 por 30 se ocupa el mismo criterio a el mencionado anteriormente. Ahora continuamos con la tabla 11.2-2, que nos habla sobre las características de los tableros de las señales restrictivas. Acá, como su clasificación lo pone, está compuesto por una clave, un tamaño del tablero en centímetros, el ancho de marco en centímetros, el ancho de filete en centímetros, el radio del tablero en centímetros, el radio exterior del filete en centímetros y el radio inferior del filete en centímetros. La CR la podemos encontrar en 61 por 61, 71 por 71, en 86 por 86, en 117 por 117 y en 150 por 150.
Hay casos muy especiales que están en los señalamientos del CR-6, CR-7 y CR-37, que nos muestran las siguientes características, ¿no? Está el tamaño, el ancho del filete, del marco, del radio del tablero, radio exterior del filete y radio inferior del filete, en la cual radio exterior del filete no aplica y en el radio inferior del filete tampoco aplica. Ahora continuamos con lo que son la señal CR-6 alto. Esta nos dice que contiene un área de aplicación con las señales restrictivas. También que el área de aplicación para las señales restrictivas cuando incluyan una franja diametral. Y también cuando el área de la aplicación para la señal CR6 alto. Nos dice que la dimensión, un dato importante del CR6 alto es que la dimensión de cada uno de sus lados es de 30 centímetros y debe tener ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros. Estas características se muestran en la figura 2.3, como lo podemos ver acá del lado derecho. Tiene un área de aplicación y la cual ahí podemos ver las medidas. Es más como está representada por una figura geométrica, ¿no? Y que está pintada de color rojo y blanco. Es una de sus características principales también. Ahora continuamos con la señal CR-7 se da el paso. Esta nos dice que la dimensión de cada uno de sus lados es de 85 centímetros medidos desde la proyección de sus vértices y debe tener ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros. También nos dice que el ancho del marco perimetral del triángulo debe ser de 6 centímetros. Las esquinas deben estar redondeadas con un radio de 5 centímetros, como se muestra en la figura 2.4. Y acá lo podemos ver claramente cómo está diseñada esta restricción, con las medidas de 85 centímetros por lado y con sus vértices redondeados. Ahora continuamos con la señal CR-37, sentido de circulación. Esta nos dice que puede ser de dos dimensiones, ¿no? Puede ser de 61 por 20 centímetros y de 91 por 30 centímetros, como se muestra en la tabla 2.2-1. Y también nos dice que el tablero de 61 por 20 centímetros no debe de llevar ceja perimetral doblada. El radio para redondear las esquinas de los dos tamaños de los tableros es de 4 y no llevan filete, como se muestra en la figura aquí presentada en las diapositivas. Continuamos con los tableros adicionales de las señales, ¿no? La tabla la podemos encontrar en el PDF del manual de señalamiento vial. Es la tabla 11.2-3, ¿no? Que nos dice las dimensiones del tablero adicional de las señales restrictivas. Aquí nos muestra el tamaño de los tableros adicionales depende de la señal restrictiva que acompaña y el número de reglones que se necesitan para la leyenda. Esto se muestra en la tabla que les comento ahorita. Esta también muestra la altura de los números y de las letras mayúsculas que se utilizan en las leyendas de los tableros adicionales. Se usan únicamente mayúsculas, en excepción cuando representamos metros, kilómetros y horas. La tabla está dividida de la siguiente manera, ¿no? Para su clasificación, en tamaños de la señal en centímetros, tamaño de tablero adicional en centímetros, altura de las letras mayúsculas en centímetros, y estas las podemos encontrar de 61 por 61, de 71 por 71, de 86 por 86, de 117 por 117, 150 por 150. Dependiendo del tamaño
del tablero adicional la podemos encontrar en un renglón o en dos renglones con sus respectivas medidas, como lo muestran acá. Y también en la altura de las letras mayúsculas las podemos encontrar en un renglón o en dos renglones. Aspectos a tomar en cuenta en la ubicación, ¿no? Porque estos tienen que estar en un lugar preciso en donde debe de estar, ¿no? Dice que para determinar el lugar correcto de las señales restrictivas se debe tomar en cuenta la ubicación longitudinal, la ubicación lateral, la altura de la señal y el ángulo de colocación, eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad. Por consiguiente sigue la longitudinal, ¿no? La longitudinal nos dice las señales restrictivas se deben colocar en un lugar donde existe la prohibición o restricción, donde sea necesario su colocación, y también la podemos encontrar de forma lateral. Dice que las señales restrictivas se deben colocar a un lado del arroyo vial, montadas en uno o dos postes dependiendo del tamaño de la señal, ¿no? Y también nos dice que en las carreteras las señales se colocan de modo que la proyección vertical de la orilla inferior quede a distancia de más o menos 0.50 centímetros, que sería haciendo medio metro, respecto al hombro de la vialidad más próximo a ella. Y dice que nunca se debe hacer a más de 1.50 metros. Y aquí lo podemos ver en la siguiente figura, que está en la 11.2-6, ¿no? Que nos menciona lo comentado anteriormente, la distancia lateral y la altura de las señales restrictivas. Dependiendo de dónde estemos, va a ser dependiendo de dónde estemos, la altura de la restricción. Como lo podemos ver en la figura, lo podemos en una carretera, en un corte, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? A veces hay ocasiones, como nos lo muestra el manual, debe ser colocado a 1 metro del hombro, a una altura del arroyo a 2.50 metros, y respecto al hombro, a la punta lateral de la restricción debe estar a 0.50 metros o como máximo de 1,5 metros. Y lo mismo pasa con el terraplén. Con el terraplén tiene las siguientes medidas. En la figurita lo podemos ver que el hombro ahora sí mantiene la medida de 0.50 a 1,5 metros con respecto al tablero, ¿no? De la restricción, como le mencionaba antes. Y ahora eh, el arroyo vial a la altura del tablero sigue manteniendo los 2.5 metros. Ahora nos vamos a la zona urbana, ¿no? La zona urbana nos tiene las siguientes características. Prácticamente son los mismos, las acotaciones son los mismos. Ahora lo único que cambia es el arroyo al tablero, ¿no? Cuánto es la distancia horizontal respecto al tablero, ¿no? Que es de 30 centímetros como mínimo. Y al suelo, al tablero, tiene que tener una medida de 2,5 metros respecto a la banqueta. Y esto es lo que nos dice las medidas que tiene que tener lateral y a la altura de las señales de las restricciones. Ahora, otros aspectos importantes a tomar en cuenta son la altura, es la parte inferior del tablero de las señales, incluyendo el tablero adicional, que debe estar a 2.50 metros sobre el hombro de la carretera a nivel de la banqueta, como lo mencionaba anteriormente. Estos datos los podemos ver en la figura mostrada anteriormente, que ya hice mención y acá lo confirma, ¿no? Y ahora hablaremos sobre el ángulo de colocación. Dice que la cara del tablero de las señales y en su caso el tablero adicional debe quedar en posición vertical y normal al eje longitudinal de la vialidad. El color anteriormente yo ya lo había mencionado, ¿no? Que es una forma particular de poder identificar estas restricciones. Es decir, que se utilizan
en las restricciones, excepción del negro. Estas deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 2.2-4. Ahora nos vamos a la tabla mencionada que nos muestran las coordenadas que definen las áreas cromáticas para las condiciones de una para los colores que se utilizan en señales restrictivas. Aquí las podemos encontrar en dos tonos, ¿no? El color lo podemos encontrar en blanco y en rojo, y las coordenadas cromáticas las podemos encontrar en punto N, las podemos encontrar en las coordenadas X y Y, ¿no? Y un, un apartado importante es el factor de iluminación para películas reflejantes. Estas están en un porcentaje, hay de tipo A y tipo B. El tipo A nos muestra las carreteras, ¿no? Hay de 2 carriles, vías secundarias, y se pone un estándar mínimo y uno máximo. Hay veces en las que no cuenta una con otra, pero hay veces que sí. En el tipo B es en las carreteras de 4 o más carriles. Estas son las vías primarias, tienen que tener un mínimo y un máximo también. Continuamos con los tableros de las señales, ¿no? Esto nos dice que debe tener un color de fondo de las señales restrictivas. Esta es blanco en acabado reflejante. Como anteriormente en clase de carreteras nos dijo que el profe siempre las señales al momento de terminarlas se les pone un reflejante, ¿no? También nos menciona que el anillo, el color debe ser de color rojo y también debe ser reflejante, claro. Ahora los pictogramas, carreteras y filetes debe estar en color negro, con excepción de las señales que son el CR6 de alto, el CR-7 de celda de paso y CR-37 celda en sentido de circulación. La señal CR-6 alto es de fondo rojo con las letras y filete en blanco, ambos en acabado reflejante. Esta es una excepción. La segunda excepción es la señal de CR-7, que es que dice se da el paso, ¿no? Que es fondo de color blanco y franja perimetral roja, ambos en acabado reflejante y leyenda en negro. Y la señal CR-37 en sentido de circulación es de fondo negro y la flecha de color blanco reflejante. Bueno, continuando, nos dice que los tableros adicionales en las señales. Esta tabla lo que hace es mostrarnos los coeficientes de reflexión mínimo y condición diurna para películas reflejantes en señales restrictivas, ¿no? Como es casi lo mismo que el anterior, pero aquí nos trae el color en color blanco y en color rojo, ¿no? Y el ángulo de observación que debe tener en lo permitido del blanco es de 0.2 a 0.5 y 1, mientras que el rojo la podemos tener en 0.2, en 0.5 y en 1. Y respecto a los tipos encontramos dos, lo que es el A y el B. Respecto a la A nos dice que están en carreteras de 2 carriles y vías secundarias, y respecto al B las podemos encontrar en vías de 4 o más carriles, y esta está en una vía primaria. Esta nos dice que ambas tienen un ángulo de entrada. El ángulo de entrada la podemos encontrar en -4, en 30, en -4 y en 30 grados. Y los coeficientes de reflexión mínimos que debe tener están entre el 250 en el tipo A y 150. Bueno, seguimos que en el tipo B lo mínimo que debe estar es 215 y lo máximo es de 380. Acá con el banco digital de señalización vial, ¿no? Nos dice que todos los señalamientos gráficos, elementos gráficos requeridos para las señales restrictivas se incluyen en el banco digital de señalización vial. Sé que para mayor información lo que nosotros como estudiantes debemos hacer es buscar en el banco digital o consultar el apéndice A4 que está en el respectivo PDF, ¿no? O
de ese banco. Y el banco digital lo podemos encontrar en una señalización vial. Ahora nos vamos al uso de las señalizaciones de las señales restrictivas. A continuación podemos observar un catálogo extenso de lo que son las señales restrictivas y su uso en las carreteras. Podemos encontrar el CR-6, que es el alto, ¿no? Y nos dice que esta es para determinar a partir de las condiciones locales del tránsito y se deben tomar los puntos a continuación. Bueno, estos se pueden colocar en los siguientes casos, ¿no? El primero es en los accesos de las intersecciones a nivel para restringir el paso de los vehículos. El segundo caso es cuando estamos antes de un cruce de una carretera o vialidad urbana con una vía férrea o paso peatonal o ciclovía. Ahora, a continuación está el CR-7, que es ceda el paso. Indica que el conductor tiene que detenerse o aminorar la velocidad de su vehículo cuando sea necesario ceder al paso al tránsito al que se incorpora cruza. Esta, esta no se considera como un sustituto de la señal de CR-6 alto. Seguimos con la restricción CR-8 inspección. Se utiliza para indicar a los conductores que deben detenerse obligatoriamente en determinado lugar para una revisión por parte de las autoridades correspondientes. Esta la podemos ver más cuando son en tramos de mucho paso, por decirlo así, y se deben hacer las revisiones. Bueno, para finalizar, podemos encontrar la señalización CR-9, que es la de velocidad, ¿no? Esta se utiliza para indicar el límite máximo de la velocidad permitida en el tramo de la carretera o vialidad urbana. Esta, por lo regular, lo vemos en todas las carreteras, ya que ninguna tiene una velocidad establecida, por decirlo así, ya que cada carretera tiene una velocidad máxima, dependiendo del flujo. Y por último es la CR-10, vuelta continua derecha. Esta la podemos emplear en las intersecciones controladas por semáforos en las cuales se permita la vuelta derecha en forma continua, aunque para el tránsito que siga de frente se indique alto.